Hola, bienvenidos a Historia con Jorge. En este episodio de Mujeres Notables hablaremos sobre la vida y obra de Hipatia de Alejandría, una mujer filósofa, astrónoma y matemática del siglo IV. Hipatia de Alejandría nace en el año 370 y es hija de un astrónomo y matemático llamado Teón. No se conocen datos sobre la madre y al parecer tampoco tuvo hermanos. Ella se educa principalmente con su padre, que la empieza a llevar por el camino del conocimiento y del saber, porque él consideraba que esa era la principal virtud de las personas. La época en que Hipatia vive es una época en que a las mujeres no se les consideraba para el estudio y para las labores académicas, sino únicamente para lo concerniente a lo doméstico y lo relativo al desempeño en sus matrimonios. Sin embargo, Hipatia quiere ser diferente. Su padre siempre desde pequeña le insiste en que tiene que ser una persona sobresaliente. Así es como la inicia en el estudio de la astronomía y de las matemáticas, dado que él era trabajador en la biblioteca del Serapeo. Esa es un edificio anexo a la famosa biblioteca de Alejandría, la que fundara Ptolomeo y que llegó a ser la más importante del mundo, albergando más de 700.000 obras en su interior. Los primeros estudios de Hipatia, como decía, fueron con su padre, y posteriormente él la envía a las ciudades de Roma y Atenas para que continúe en otras disciplinas del saber. En Atenas, especialmente en la academia, donde se reunían los principales filósofos y científicos de la época, ella aprende todo lo concerniente a la filosofía de Platón y de Aristóteles, y se inclina especialmente por lo que está de moda en el momento, que es la filosofía neoplatónica, cuyo principal impulsor fue Plotino, el filósofo del siglo III. Recordemos que esta filosofía neoplatónica trató de revitalizar las ideas de Platón, pero congregó además la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Zenón de Elea, el famoso por las paradojas, y también algunos conceptos místicos de los hindúes y de los persas, sobre todo del zoroastrismo. Al regreso a Alejandría, Hipatia comienza a dar enseñanza e instrucción pública a una gran cantidad de personas, especialmente gente aristocrática, tanto cristiana como pagana. Recordemos que Hipatia es pagana, al igual que su padre. En Alejandría, por esa época, existían dos autoridades que eran las que gobernaban al pueblo. Esas autoridades eran la autoridad eclesiástica en nombre del patriarca, que en el momento era Teófilo, y la autoridad civil, que era el prefecto. En ese momento era Orestes, que era dependiente del Imperio Romano, que estaba bajo el gobierno de Teodosio I. Esto causa, ellos tienen roces principalmente por cuestiones ideológicas
y por planteamientos doctrinales, más que todo. Y entonces Hipatia prácticamente se ve sometida a una etapa o a una campaña de desprestigio por parte del patriarca de Alejandría y comienza a ser rechazada en muchísimas partes. Sin embargo, debido a la prestancia de sus discípulos, como decía anteriormente, que eran gente aristocrática, Hipatia logra llevarse muy bien en casi todas las esferas del alto gobierno y lo mismo de la ciudad. Sin embargo, comienzan entonces enfrentamientos entre Orestes y entre Teófilo. De tal manera que esto va a desencadenar una serie de conflictos, principalmente cuando el emperador decide en el año 391 comenzar una campaña de destrucción y de persecución a todas las comunidades religiosas que no fueran cristianas, especialmente paganos, judíos y algunas facciones cristianas como el arrianismo, que tenía muchísimo auge en la época. Recordemos que en el año 380, con el edicto de Tesalónica, se había dado como, o se había se había determinado que la religión cristiana era religión del Estado del Imperio Romano. Hipatia continuó sus estudios en literatura, en retórica, hizo mucha énfasis en la parte de la lógica filosófica y comenzó con su padre a estudiar las obras de algunos de los matemáticos más famosos de la época. Esos matemáticos, por ejemplo, Euclides, que había escrito sus elementos, Hipatia y su padre Teón hicieron un análisis concienzudo y agregaron cosas nuevas a la famosa geometría de este matemático ya mencionado. En cuanto al álgebra, el llamado padre del álgebra, que era Diofanto, también Hipatia hizo unos estudios muy profundos y también hizo innovaciones para agregarlos a estos programas. Estudió también las secciones cónicas de Apolodoro de Perge y en la parte de la astronomía estudió los tratados astronómicos de Claudio Ptolomeo, que era el astrónomo más famoso del momento. Diseñó un canon astronómico que fue muy completo y que fue aplaudido por casi toda la comunidad científica de la región y sobre todo porque empezó a hablar sobre aspectos que podían de pronto ir en contra de las teorías geocéntricas de la época, que eran las teorías ptolemaicas. Bueno, decíamos que el ambiente que se vivía en la ciudad de Alejandría era un ambiente hostil por momentos, debido principalmente a que el patriarca no admitía la filosofía neoplatónica y no admitía a los contrarios al cristianismo. Sucedió que hubo una situación muy incómoda
en la cual atacaron a Orestes y al atacarlo le produjeron una herida con una piedra uno de los monjes que custodiaba a Teófilo. Ese monje era Amonio. Orestes, tentando su principio de autoridad civil, lo apresó, pero infortunadamente lo torturó y decretó su ejecución. Eso determinó finalmente que la relativa armonía que podía presentarse entre los dos grandes jerarcas se viniera al suelo, y entonces vino el distanciamiento total. En el año 412, Teófilo muere y lo sucede su sobrino Cirilo, que era un obispo muy erudito y que conocía muchísimo sobre las Sagradas Escrituras y que hizo muchísimos aportes a la iglesia. Es considerado también uno de los patriarcas de la iglesia del cristianismo. Sin embargo, Cirilo continuó la misma política de su tío, esa política de persecución, esa política de desacreditar, la misma política de no querer a los judíos, los atacó, los persiguió, les expropió sus bienes, arrasó con sus poblados, y esto finalmente colmó la paciencia de Orestes, y él decidió que había que escribirle al emperador ya de la época, que era Honorio, que sucedió a Teodosio, que había muerto hacía unos pocos años, y le planteó pues que el problema era muy serio y que lo que él quería era que le quitaran la diócesis a Cirilo y lo trasladaran a otro sitio. Cirilo inmediatamente se enfureció, mandó traer a unos monjes del desierto en Irene y conformó con esos 500 monjes una guardia protectora, prácticamente la guardia pretoriana del patriarca de Alejandría. Eso llevó a que se formaran una serie de motines y una serie de conflictos a nivel del pueblo, y así fue como, desafortunadamente, un día de marzo del año 415, la turba enfurecida, viendo en su carruaje a Hipatia, que era la que Cirilo consideraba la que estaba influenciando en forma malévola en Orestes, entonces la turba decidió abalanzarse sobre el carro, la sacó, la comenzó a torturar y, lanzándole piedras, lograron destruirla prácticamente, y con conchas marinas afiladas y con tejas la desollaron viva. Finalmente, cuando murió, arrastraron su cuerpo y lo llevaron a uno de los edificios que era el Cesáreo, edificio que ha sido fundado por el gran Augusto, y allí la incineraron. Esto fue algo catastrófico para el mundo. La muerte en esa forma de Hipatia fue considerada como una barbarie, y a ella desde ese momento se le considera la primera mártir de la ciencia, y también las causas feministas la han mostrado como una mártir dentro del movimiento que defiende el feminismo, dado que Hipatia siempre se conservó virgen y jamás quiso
contraer matrimonio ni tener una unión estable porque ella consideraba que su vida debía estar destinada únicamente al saber, al conocimiento y a la sabiduría en una forma total. Hipatia fue una mujer notable para su época, una mujer estudiosa, una mujer dedicada completamente al conocimiento y dedicada completamente a los estudios y sobre todo muy dedicada a sus estudiantes que, como lo he repetido ya en varias oportunidades, fueron notables la mayoría de las veces, especialmente el famoso Sinepis y el famoso Orestes. El mejor biógrafo e historiador de Hipatia es Sócrates el Escolástico, que hizo una biografía muy imparcial donde la señala como una de las mujeres más importantes de la época y una mujer muy virtuosa. Él ahí nos cuenta prácticamente toda la vida académica de Hipatia y parte de su vida personal. Nos dice que ella decidió permanecer virgen, no contraer matrimonio, ni tener pareja, ni tener descendencia, porque consideraba que ella, la misión que tenía era la de la enseñanza y la del conocimiento, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades. La mejor enciclopedia bizantina del siglo XI, que se llama La Suda, también nos revela prácticamente todo el trabajo y todo el estudio de Hipatia. Recordemos que su obra se perdió prácticamente y lo único que quedó fue la correspondencia, la vasta correspondencia que tuvo con su discípulo Sinesio de Cirene. Allí está relatado toda su actividad que ya hemos reseñado. Hay una parte también importante en ella que es la relacionada con la mecánica. Ella fue inventora de un densímetro, fue inventora también de un astrolabio para medir las estrellas y también un higrómetro para lo que era lo relacionado pues a los líquidos. En cuanto a la forma como se ha honrado a Hipatia a través de los tiempos, encontramos que en la literatura, en el cine, en la pintura, hay muchísimas reseñas relacionadas con la vida y la obra de Hipatia. Hay poemas como uno de Charles Le Comte, hay reseñas del famoso filósofo francés Voltaire, existe una obra de una artista plástica, Judy Chicago, que es muy interesante y donde hace por medio de un simbolismo, hace un homenaje muy sentido a Hipatia. También encontramos en la pintura una obra famosa de Rafael Sanzio que se llama La Academia de Atenas. En esa pintura están dibujados los filósofos y los científicos más importantes de la época. Y dentro de eso, que son muchísimos, solamente hay una mujer, y es Hipatia. Allí están, por ejemplo, Aristóteles, Platón, Zenón, están científicos famosos, están Arquímedes, está Pitágoras, etc. Debemos también tener en cuenta
que se le ha honrado en muchas partes. Existe aquí en Colombia, existe una cátedra en honor a Hipatia en la Universidad Nacional, esa cátedra dedicada a la tecnología y a la ciencia. La NASA tuvo un programa espacial con el nombre de Hipatia. También Umberto Eco, el famoso escritor italiano, semiólogo, en uno de sus libros nombra a una serie de mujeres con el mismo nombre, Hipatia, pero es una forma de honrar a la famosa científica y astrónoma de Alejandría. En la ciencia, mundialmente también se le han dado honores muy merecidos, y es así como un cráter de la Luna tiene el nombre de Hipatia. Un asteroide del 238 también tiene ese nombre. Y un cometa, o los restos de un cometa que se encontró, que colisionó con el desierto del Sahara hace más o menos unos 28 millones de años, tiene también el nombre de la célebre Alejandrina. Hasta aquí, creo, una breve reseña de la vida y obra de una mujer singular, una mujer notable para la época. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro video, y me gustaría especialmente recibir de ustedes un like, una suscripción al canal y continuar con su apoyo incondicional. Hasta una próxima. Nos veremos.